Bienvenidos a esta actualización especial. Lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos, Israel e Irán ya no es simplemente una operación militar puntual. Estamos ante una confrontación estratégica de gran escala. Una confrontación que no solo se juega en el terreno militar, sino también en el terreno político, económico, energético y geopolítico. Y según las últimas informaciones procedentes de Teherán y de múltiples medios regionales, la situación está evolucionando hacia una fase mucho más amplia y mucho más inestable de lo que muchos analistas occidentales habían previsto. Porque desde el punto de vista iraní, el contexto es claro. Irán no se presenta como el agresor, se presenta como un país que ha sido atacado, como un Estado que está respondiendo a una ofensiva coordinada por Estados Unidos y sus aliados. Y ese posicionamiento no es solo comunicacional, forma parte de una estrategia interna y externa. Durante las últimas horas, agencias oficiales iraníes y medios cercanos al gobierno han afirmado que las fuerzas iraníes han llevado a cabo operaciones de represalia contra objetivos militares en la región. Según estas fuentes, varias instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses habrían sido alcanzadas. Algunos informes también mencionan impactos contra equipos militares y activos operativos en zonas estratégicas. Hasta ahora, el Pentágono no ha confirmado pérdidas significativas. Pero en operaciones de este tipo, la información suele mantenerse clasificada durante las primeras fases. Y para Teherán, el mensaje principal no es el nivel de daño. El mensaje es otro. Irán puede responder. Irán no está paralizado. Irán sigue teniendo capacidad operativa. Pero uno de los elementos más sensibles que han circulado en las últimas horas proviene también de medios iraníes y de analistas regionales. Según estas fuentes, varios misiles habrían alcanzado zonas estratégicas dentro del territorio israelí. Algunas informaciones hablan de impactos en áreas cercanas a centros de decisión política. Otras mencionan daños en infraestructuras sensibles. Por el momento, Israel no ha confirmado oficialmente estos elementos. Pero en situaciones de guerra, el control de la información es estricto. Y eso hace que muchas de estas afirmaciones no puedan ser verificadas de manera independiente en tiempo real. Lo que sí está claro es que el conflicto ha entrado en una lógica de acción y reacción. Y en este tipo de dinámica, el riesgo principal es la escalada. Para entender lo que está pasando ahora, hay que retroceder unas semanas. Estados Unidos había acumulado una fuerza militar considerable alrededor de Irán. Destructores en el Golfo Pérsico, grupos de portaaviones en el Mediterráneo, aviones de combate de quinta generación desplegados en bases regionales, bombarderos estratégicos posicionados en Diego García, sistemas antimísiles Patriot y THAAD distribuidos en varios países aliados. Desde el punto de vista estadounidense, se trataba de una estrategia de disuasión. Desde el punto de vista iraní, se trataba de la preparación de una ofensiva. Y cuando comenzaron los ataques contra objetivos dentro de Irán, la respuesta no fue improvisada, fue gradual. Primero, ataques con misiles hacia bases militares en la región. Después, la activación de redes de defensa aérea. Y ahora, según fuentes iraníes, operaciones destinadas a demostrar que el alcance iraní va más allá de sus fronteras. Pero la verdadera fuerza de Irán no está únicamente en sus misiles, está en su doctrina. Una doctrina basada en la guerra asimétrica, porque Irán no busca competir directamente en términos de superioridad aérea o naval. Busca aumentar el costo del conflicto. Misiles balísticos distribuidos en múltiples localizaciones, drones de largo alcance, infraestructuras subterráneas protegidas, bases dispersas en un territorio muy amplio y, sobre todo, profundidad estratégica regional. Grupos aliados y actores asociados en varios países. Eso significa que cualquier conflicto directo no se limita a Irán. Puede extenderse a toda la región. Y ese es el escenario que preocupa ahora a los planificadores militares estadounidenses, porque una guerra contra Irán no sería rápida, sería una guerra de desgaste.
Una guerra en la que cada base en el Golfo, cada instalación energética y cada aliado regional se convierte en un posible objetivo. Pero hay otro factor que podría cambiar completamente el equilibrio: el estrecho de Hormuz. Por ese corredor pasa cerca del 20% del petróleo mundial transportado por mar. Funcionarios iraníes han recordado en varias ocasiones que, en caso de escalada mayor, el cierre del estrecho sigue siendo una opción. Si eso ocurriera, el impacto sería inmediato: aumento masivo del precio del petróleo, crisis energética en Europa y Asia, presión económica global y una desestabilización que iría mucho más allá del conflicto militar. Mientras tanto, dentro de Irán, el discurso oficial presenta la situación como una agresión externa, y ese tipo de narrativa tiene un efecto importante. Refuerza la cohesión interna. Históricamente, las sanciones y las presiones externas han fortalecido al sistema iraní, en lugar de debilitarlo. Y eso complica cualquier escenario de cambio de régimen, porque sin apoyo interno, ningún cambio impuesto desde el exterior puede mantenerse en el tiempo. En este punto, si este análisis te está ayudando a entender mejor lo que está ocurriendo, aprovecha para darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Eso nos permite seguir trayéndote análisis claros, detallados y sin simplificaciones sobre los conflictos que están cambiando el mundo. Mientras tanto, el conflicto también tiene implicaciones geopolíticas más amplias. China sigue dependiendo del petróleo de la región. Rusia mantiene una cooperación estratégica con Teherán. Ambos países han criticado las operaciones estadounidenses. Y si la escalada continúa, el riesgo de alineamientos más claros entre bloques aumenta. En ese escenario, el conflicto dejaría de ser regional y pasaría a formar parte de una confrontación global. Por ahora, el equilibrio sigue siendo frágil. Estados Unidos mantiene una superioridad militar clara, pero Irán mantiene algo que en conflictos prolongados puede ser igual de importante: capacidad de resistencia, capacidad de respuesta indirecta, capacidad de escalar el conflicto de forma gradual. Y esa capacidad cambia completamente el cálculo estratégico, porque el objetivo iraní no es ganar una batalla, es sobrevivir, es aumentar el costo, es hacer que cualquier intervención prolongada sea políticamente y económicamente insostenible. Las próximas horas y los próximos días serán decisivos. ¿Habrá más ataques? ¿Habrá una escalada regional? ¿Responderán otros países? ¿Se extenderá el conflicto más allá del Medio Oriente? Porque en este tipo de crisis, el mayor riesgo no es el primer ataque. El mayor riesgo es la reacción en cadena. Y en este momento esa cadena ya ha comenzado. Si has llegado hasta aquí, me escribe equilibrio en los comentarios. Porque en geopolítica, el verdadero peligro no es la guerra en sí. El verdadero peligro es cuando el equilibrio desaparece. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, porque en los próximos días esta situación va a evolucionar. Y vamos a seguir analizándola paso a paso para entender no solo lo que está pasando hoy, sino lo que puede cambiar el mundo mañana.